la cuenca lacustre y los pueblos de la región del centro de México. Cuando investigamos el origen de un pueblo, nos trasladamos a su pasado, a la forma como estaba organizada su sociedad, cómo se gobernaban, cómo era la cultura, pero sobre todo a conocer por qué su presente es tan rico en cultura y tradición. Porque ese pueblo guarda una memoria que se refuerza y tiene fuertes sentimientos de pertenencia y de identidad. Esta serie de 5 programas emprende un recorrido histórico y político por una vasta región que va de Ecatepec a Tizayuca y los pueblos aledaños, acercándonos a los hechos que dieron forma no solo a los gobiernos estatales y municipales que conocemos actualmente, sino además a la geografía regional, a la cultura, a la economía tradicional y a la gente, principal protagonista en estos escenarios. En este primer video exploraremos la historia prehispánica de lo que antiguamente fue una cuenca conformada por 5 lagos: Xaltocan, Zumpango, Xochimilco, Chalco y Texcoco. La información aquí contenida se comparó con la hallada en diversos documentos de archivos nacionales o internacionales, así como archivos eclesiásticos, locales, que incluyen aquellos del siglo XVI, además de diversos códices y referentes bibliográficos que conforman un gran acervo, posibilitando develar la historia de la región. Durante este recorrido histórico, utilizaremos la geopolítica para explicar la vinculación entre la vida cotidiana y los diversos contextos geográficos y económicos relevantes que son el escenario donde la gente interactúa, de acuerdo con su particular visión del mundo. A esta relación humana, con su contexto, es lo que Alicia Barabás llama territorialidad. Geopolítica. El término geopolítica se entiende aquí como la relación entre el espacio físico, conformado por ríos, montañas, mares, cuerpos celestes, y por las diversas manifestaciones culturales de los grupos humanos que expresan su forma de entender el espacio, el orden social y el poder en el que viven. Esta interrelación hombre, territorio y poder permite desarrollar un sentido de identidad con saberes tradicionales que los grupos reproducen dentro de diversos escenarios a lo largo de su historia. El hecho que marcó el orden geopolítico del centro de México fue la peregrinación de los aztecas, después denominados mexicas. A partir del registro de su larga travesía en la llamada Tira de la Peregrinación o Códice Boturini, es posible hoy hablar de las relaciones sociales entre los grupos asentados en los diferentes espacios, la organización del territorio, la cultura e inclusive la influencia de su pensamiento cosmológico en la relación hombre, contexto y divinidad. Durante la muy larga peregrinación hacia el centro de lo que hoy es México, los mexicas atravesaron Teotlalpan, llegaron a Apasco y de ahí a Zumpango, primer punto dentro de una vasta región que recibiría muchos años después el nombre de Valle de México. En este pueblo los recibió el señor llamado Tochpanécatl, quien consideró los beneficios de una alianza con los recién llegados. Así casó a su joven hijo Ilhuicatl con Tacapatzin, una doncella mexica.
Tras 7 años en Zumpango, Huitzilopochtli, dios de los mexicas, les ordenó seguir su travesía. Estos pidieron a Tochpanecatl les diese a su hijo Ilhuicatl para que los acompañara y así ir con mayor seguridad en su viaje. Ilhuicatl y su mujer se fueron con ellos y llegaron a otro lugar llamado Tizayocan, donde permanecieron por 1 año. En este lugar parió la mujer de Ilhuicatl a un niño al que llamaron Huitzilihuitl. Los mexicas festejaron este acontecimiento. Los mexicas deciden continuar su viaje en busca de un lugar donde establecerse, pero encontraron que todo estaba ya ocupado. Así que cualquier lugar donde se establecieran tendrían la obligación de pagar tributo en trabajo o en especie, según lo solicitaran los gobernantes. Al continuar su travesía, pasan por los pueblos que hoy conocemos como Xaltocan, Ecatepec, Coatlán, Tulpetlac, Pantitlán y Popotla, hasta llegar a Chapultepec. Una vez aquí, los dirigentes acuerdan que es necesario asentarse definitivamente y, como señala el cronista Chimalpain, consolidarse como un pueblo. Deliberaron sobre quién debía ser el primer Tlactoani y se decidieron por Huehue Huitzilihuitl, el caudillo nacido en Tizayuca. De acuerdo con Galicia y Sánchez, esta fue una decisión estratégica debido al parentesco establecido con la clase noble, los Pipiltin de Zumpango y Xaltocan. En Chapultepec, los mexicas hicieron ceremonias de atadura de años y encendieron el fuego nuevo. Huitzilihuitl ordenó delimitar aquel cerro y construir muros de piedra con centinelas de día y de noche. Durante varios años los mexicas fueron tributarios de los gobernantes tepanecas, pero debido a las constantes guerras por el control de los pueblos de toda la cuenca, los mexicas se vieron obligados a participar en estas muchas veces como mercenarios. Los tepanecas fueron derrotados y los mexicas expulsados de Chapultepec. Huehue Huitzilihuitl fue hecho prisionero y asesinado. A causa de una nueva persecución, los mexicas, guiados por Tenoch, se dirigen hacia el lago, a los tulares y cañaverales, donde encontrarían la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila sobre un tunal. Fue entonces cuando se fundó México Tenochtitlan. Una serie de acontecimientos bélicos tiene lugar en el resto de la cuenca. El asesinato de nobles y la usurpación de gobiernos marcaron una guerra generalizada en la zona, donde los mexicas sobresalen por su habilidad militar y sus alianzas con Texcoco. Ixtlilxóchitl, cansado de estar sujeto a Tezosomoc, llamó a todos sus vasallos para que lo reconocieran por monarca y señor universal, ofreciéndole someter por las armas a los señores que no lo quisieran reconocer. Reunidos en Huexutla, Ixtlilxóchitl fue elegido monarca y como sucesor y heredero, su hijo Nezahualcóyotl. Tezosomoc vio que no podía contener a los suyos ni a los de sus aliados y deudos para sujetar a los Acolua. Buscó amistad con el señor de Otumba y con el de Chalco, que eran las provincias poderosas de Ixtlilxóchitl. Mediante obsequios y promesas, les pidió que mataran a Ixtlilxóchitl, a lo que estos señores accedieron. Cuando Ixtlilxóchitl se percató de la rebelión de estas provincias, así como de muchas otras tierras bajo su dominio, reunió un poderoso ejército que sometió a los tepanecas por 4 años.
Casi vencidos los tepanecas, Tezozómoc decidió rendirse, pero aprovechó un descuido de Ixtlilxóchitl, a quien atacó a traición en Tepanohuayan. Ixtlilxóchitl puso a salvo a su hijo Nezahualcóyotl, quien desde arriba de un árbol vio la muerte de su padre. Pedro Carrasco hace una detallada descripción de esta guerra, de cuyos resultados se formó la Triple Alianza, conformados por los señores mexicas, los de Texcoco y los de Tlacopan. Tenochtitlan inicia su crecimiento, primero interno y después político-militar, aunque seguían siendo tributarios de los tepanecas. Su primer tlatoani fue Acamapixtli, descendiente directo del linaje noble de Culhuacán. Es muy importante el hecho de que este gobernante consigue casar a su hijo Chimalpopoca con una hija de Tezozómoc, logrando para Tenochtitlan parte del botín que Tezozómoc, con ayuda de los mexicas, obtuvo en la guerra contra Ixtlilxóchitl. La muerte de Tezozómoc y la usurpación por parte de Maxtla de un gobierno que correspondía a Chimalpopoca en Azcapotzalco desencadena otra vez la guerra, mientras en el área Colua regresa Nezahualcóyotl para recuperar sus tierras. Según la narración de Fernando Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl desembarcó en Tlatelolco, donde lo recibieron su tío Itzcohuatzin y toda la gente ilustre de la ciudad. Repartieron los ejércitos en 3 partes. Nezahualcóyotl iría hacia Tenochtitlan, Itzcohuatzin, su tío, hacia las fronteras contra los tepanecas, y su primo Montezuma hacia Tlacopan. Los 3 ejércitos salieron victoriosos y entraron por la ciudad de Azcapotzalco. Por acuerdo de Nezahualcóyotl y su tío Itzcohuatzin, nombraron en Tlacopan señor de los tepanecas a Totoquihuastli. Este arreglo permitió que el señor de Texcoco y el de México fueran iguales en el señorío, pero el de Tlacopan no lo fue tanto. Muchos pueblos quedaron bajo el gobierno de dicho señorío y en cada uno se recogieron tributos. De acuerdo con Gibson, las posesiones mexicas se extendían desde la provincia de Chalco hacia el norte a través de las márgenes occidentales del lago de Texcoco hasta Ecatepec y desde ahí hasta Tizayuca y Tolcayuca. Para poder hacer alianzas y poder ganar más territorio. Deciden hacer entre los mexicas, entre Tlacopan y entre Texcoco, hacer precisamente esta alianza para poder tener más territorio. Es a partir de los estudios que hace Pedro Carrasco, que él nos dice que que no es, la palabra como tal no es triple alianza, ¿no? La palabra, dice él, que se menciona como Excantlaltoloc, y Excantlaltoloc significa el gobierno de las 3 cabezas. Podemos observar, por ejemplo, en una de las imágenes que vemos del Códice Osuna, que ahí nos narra varios acontecimientos muy importantes sobre lo que hacía la Triple Alianza y por supuesto lo que hacían sus gobernantes. Vemos la toponimia, que las toponimias son los nombres de cada uno de los lugares en donde gobernaban estos grandes señores. Vemos de un lado Texcoco o Texcoco, que está gobernado por Netzahualcóyotl. Por el otro está Mexico, que está gobernado por Ixcoatl. Y
por el otro lado está Tlacopan, o mejor conocido también como Tacuba, y que lo gobierna Totoquihuatzi. Mientras que ya se apoderaban de esos territorios, entonces ahora todos estos pueblos, ¿qué es lo que hacían o qué es lo que tenían que hacer? Bueno, pues obvio, rendían tributo a cada uno de los Hueytlatoque, ¿no? Por ejemplo, entre los que rendían tributo por supuesto, a los de Acolhuaca, tenemos uno de ellos, Tizayuca, de Petlapan, al mismo Ecatepec, ¿no? También, por supuesto, Acuauyocan, ¿no? Y a muchos de los referentes muy importantes territorios que ahora se conocen como del Estado de México, eran parte de esa tributación, ¿no? ¿Y qué cosas tributaban? Bueno, pues entre ellos estaba el frijol, la chía, el huautli, ¿no? También conocido actualmente como amaranto, ¿no? Por supuesto el maíz, ¿no? Las mantillas, trajes también para los guerreros. Entonces era una cosa, huipiles y obvio también los chimales. El orden geopolítico derivado de la Triple Alianza tuvo que ver con la forma de solicitud y recaudación de los tributos. El término altépetl aparece constantemente en crónicas, relaciones y códices en náhuatl del siglo XVI para hacer referencia a determinados lugares. Por ejemplo, Altépetl Tizayocan, Altépetl Tolantzinco, etc. Altépetl es el nombre del monte sagrado. Altépetl se proyecta, como se proyecta la entidad, en el pueblo, y el pueblo se llama Altépetl. Pero más allá se puede proyectar en una persona, que es el gobernante supremo. Al rey se le puede llamar Altépetl. Mientras que culturalmente, todos los integrantes del Calpulli son una unidad dentro de el Altépetl. No siempre hay unidad, y mucho menos en grandes Altépetl, porque pueden estar formados por Calpullis de distintas profesiones, de distintas actividades, de distintas costumbres, no, incluso de distintas lenguas, como sucede en metrópolis como Mexico-Tenochtitlan o Mexico-Tlatelolco o Teotihuacán, que era propiamente una comunidad de unidades que muchas veces tenían una diferencia étnica, una diferencia profesional muy diferente, y que aparte de eso vivían económicamente de la articulación de todas las formas de ser y todas las formas de producir. De Altépetl se compone de dos raíces. Una de ellas sería agua, que es Ac, y la otra a la que se le agregaría o derivaría de una palabra, no sabemos, antigua, alli, o que siempre o simplemente sea una ligatura, es al, y la palabra tepetl. ¿Qué significa? El monte sagrado, precisamente, que es un monte hueco. Y ese monte sagrado muchas veces tiene un símbolo en la base, que puede ser un chorro de agua, o una corriente de agua, o puede ser una barra simplemente, pero está significando en todos los casos Altépetl. Altépetl es el nombre del monte sagrado. Altépetl se proyecta como se proyecta la entidad. Pero no sabemos con precisión desde qué momento se usó el término Altépetl en Mesoamérica, aunque ya se menciona en la historia tolteca chichimeca
donde se nombran los pueblos Altepepohuan que pertenecieron al imperio de los toltecas. Si seguimos a Pedro Carrasco y Johanna Broda, podemos establecer más concretamente dicha diferenciación. Casi todas las unidades políticas estaban subdivididas en parcialidades político-territoriales. Era entonces frecuente que en una ciudad hubiera varios señores con título de rey, cada uno el soberano de una parcialidad o cabecera. También era normal que bajo la autoridad suprema del Tlactoani, de una ciudad como México o Texcoco, hubiera varios otros señores del mismo título, jefes de ciudades dependientes, y esta distinción se marcaba llamando Huey Tlactoani o Gran Señor al de mayor autoridad. Entre los siglos XII al XV, el altiplano central estaba constituido por un mosaico de pequeñas unidades locales encabezadas por un gobierno mayor llamado Tlactocayo. El Calpulli fue la unidad social más pequeña organizada por familias o linajes no reconocidos que se encargaban de mantener el equilibrio entre los recursos naturales. La organización social más importante es el Calpulli, indudablemente. El Calpulli es una unidad vinculada sobre todo por una idea religiosa. La formación del Calpulli indudablemente tiene raigambre económica. Es una unidad de producción colectiva y de adaptación de la economía familiar, doméstica, a propiamente una producción colectiva. Y esto se da por la idea religiosa del parentesco que tienen todo aquel conjunto de familias con la idea de que derivan de un mismo personaje que es un dios patrono. Entonces, todos ellos dicen, somos hijos de fulano. Y este dios patrono se supone que creó a su descendencia a partir de su propia sustancia, haciendo que cada uno de los miembros de la comunidad quedara esencialmente, coesencialmente emparentado con él, porque son parte de él, una unión de familias que comparten algunas características como es el derecho a la tierra. No es un derecho individual a la tierra, sino un derecho colectivo de la tierra, de un territorio dado, en que cada una de las familias tiene posesión, no propiamente propiedad, sino posesión para su explotación, y que responde ante el Calpulli de manera tributaria en el sentido de pagar gastos de toda la comunidad y al mismo tiempo de restituir la posesión si no hay posibilidad de cultivo. También religiosamente, que el dios patrono heredó una profesión que es particular del Calpulli y que puede ser muy variada. Hay Calpullis que, aparte de la agricultura, obviamente, que es común a todos o a casi todos, es de cazadores del lago, como era el caso de los mexicas, o es de fabricantes de petates, o es de vendedores de agua, o es de muchas profesiones. Entonces cada Calpulli está también emparentado por eso, por cuestiones profesionales. La organización social más importante es el Calpulli, indudablemente. El Calpulli es una unidad
vinculada sobre todo por una idea religiosa. La formación del Calpulli indudablemente tiene raigambre económica. Es una unidad de producción colectiva y de adaptación de la economía familiar, doméstica, a propiamente una producción colectiva. Y esto se da por la idea religiosa del parentesco que tienen todo aquel conjunto de familias con la idea de que derivan de un mismo personaje que es un dios patrono. Entonces, todos ellos dicen, somos hijos de fulano. Y este dios patrono se supone que creó a su descendencia a partir de su propia sustancia, haciendo que cada uno de los miembros de la comunidad quedara esencialmente, coesencialmente emparentado con él, porque son parte de él, una unión de familias que comparten algunas características como es el derecho a la tierra. No es un derecho individual a la tierra, sino un derecho colectivo de la tierra, de un territorio dado. Del Calpulli emanaban reglas sobre la propiedad y usufructo de la tierra. Era autosuficiente, producía excedentes para el tributo y normaba las obligaciones para cubrirlo. Los calpisque eran los encargados de recoger los tributos y rentas que se repartían después entre las distintas dependencias gubernamentales, aunque la institución religiosa era la mayor beneficiada con tributo en especie y en trabajo. Otra buena parte era destinada a las causas militares para expansión del Tlachtocayotl. Como entidad jurídica, el Calpulli contaba con una estructura administrativa de representación e injerencia en el gobierno del Tlactoani, con dignatarios o jueces propios, tecali, que a decir de Joaquín Galarza, estaban dedicados al registro y distribución de tierras y a la supervisión de obras comunales. De este modo, podemos decir que la organización geopolítica que encontraron los españoles en el siglo XVI tuvo su base en la administración tributaria.